Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola queridos amigos, mi nombre es Carlos Clavijo. Estamos junto con mi esposa y mis dos hijos como misioneros en la provincia de Salta, Argentina. Y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes el comentario de la hora silenciosa. Hoy vamos a compartir un tiempo en Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 12. Les voy a pedir que me acompañen con la lectura. Dice, versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí lo vemos a Pablo finalizando el capítulo 3, enfatizando el hecho de que nadie puede confiar en que sus buenas obras o su cumplimiento de la ley puede ayudarle a salvarse. Los judíos pensaban que tenían todos sus problemas resueltos con la justicia de Dios. Por el solo hecho de ser judíos, por ser el pueblo de Dios, por tener una descendencia de Abraham, por estar circuncidados, con todo esto ellos decían, Dios no puede condenarnos. Aquí en Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo usa a Abraham como ejemplo de uno que fue justificado a causa de su fe y no por sus obras. Pablo aquí sostiene que Abraham fue justificado antes de recibir la circuncisión. Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Recuerdan ahí, era una nación pagana, una nación idólatra. Él recibió la promesa no estando circuncidado. Si recuerdan, vamos al Antiguo Testamento juntos, ahí en Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham. Y en el capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham. Los voy a invitar a leer ahí Génesis capítulo 15, versículo del 4 al 6. Me acompañan con la lectura, dice así. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí vemos entonces en el capítulo 15 el pacto que Dios hace con Abraham. Pero si seguimos, llegamos al capítulo 17 y acá vemos que Dios le da la circuncisión como señal del pacto que había hecho con Abraham 14 años atrás. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que ningún judío circuncidado que no cree en Cristo, Jesús, en la obra de Cristo en la cruz como su Salvador, no es salvo. Y llega Pablo al versículo 4 del capítulo 4 y le dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y acá nos muestra una forma ilustrativa. Una persona que trabaja en una empresa durante un mes
al finalizar ese mes va a tener su sueldo, ¿sí? Su acreditación en la cuenta del sueldo que se ganó por haber trabajado. No fue un regalo, sino que se ganó esa acreditación. Fíjense en el versículo 5, que dice: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y hoy por hoy, en los cumpleaños de 15, cumpleaños de 18, casamientos, cuando te llega la invitación, en muchas de ellas, debajo de la invitación, aparece el número de cuenta. Un número de cuenta donde uno puede acreditar de regalo dinero para esa persona que está festejando, casamiento, cumpleaños. Y eso es un regalo, ¿no? Vos dejás tu número de cuenta y ahí uno te acredita. Y es realmente maravilloso, porque no solamente Pablo muestra el ejemplo de Abraham, que fue justificado solamente por fe, Abraham fue salvado por la fe, sino que también nos da como ejemplo lo que fue la vida de David. Y ahí vemos entonces como ejemplo a David en los versículos del 6 al 8. Y Pablo va a citar lo que es el Salmo 32, un salmo que David escribió arrepentido por sus pecados. Segunda de Samuel, capítulo 11. Recuerdan la historia de David. Ahí David comete adulterio con Betsabé, con esta mujer llamada Betsabé. David hace matar a Urías Eteo, colocándolo al frente en lo más recio de la batalla, ¿sí? Urías Eteo era el marido de Betsabé. Ahora, David, cuando escribe el Salmo 32, David arrepentido confiesa su pecado a Dios. David no tuvo que hacer ninguna obra más para ser perdonado. Y eso es lo maravilloso, ¿sabes qué? Dios declara justo a los pecadores, no porque en sí lo seamos o porque tengamos algo de justos en nosotros mismos, sino sencillamente por nuestra fe, mediante la cual se nos acredita a nuestras cuentas la justicia de Cristo. Es maravilloso. Ahí la culpa y el castigo del creyente fueron asumidas gratuitamente por Cristo, y en cambio se acredita la justicia de Cristo a la cuenta del creyente. Acompáñame a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, y nos dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Y tanto en el ejemplo de Abraham como en el ejemplo de David, prueban sin lugar a dudas que Dios justifica al pecador únicamente por medio de la fe, sin tomar en cuenta sus obras. Déjame preguntarte en este día: ¿has confiado en la obra de Cristo en la cruz? Que nuestros padres vayan a la iglesia, que tus abuelos sean cristianos hace años, no te da la salvación. Esta es una decisión personal. Hoy puedes recibir el regalo que Dios te ofrece, únicamente por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: por gracia soy salvo. Es un regalo. Ven a Cristo confiando solamente en Él. Tal vez has aceptado a Cristo, pero tal vez hay algo que confesarle a Dios en este día. David decía en el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Tal vez hay algo que contarle a Dios. Contale a Él lo que tengas guardado. ¿Estás cargando con culpa por algo que hiciste? Déjame recordarte, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido amigo, Dios te bendiga en este día. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.